brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos en esta noche, noche de Dios, noche de adoración, noche de encuentro, noche de refrigerio de la presencia, aquí desde el corazón, desde el Espíritu de Dios que está en nosotros, bendecir tu vida y bendecir tu casa y orar a Dios que tus necesidades espirituales sean suplidas, que Dios te haga ver lo que tú nunca has visto en tus días, porque Dios es bueno y Él nos lleva de gloria en gloria y se complace en tener misericordia. Que a través de la palabra expuesta a Dios penetre la luz, llegue a lo más recóndito de tu corazón y el Espíritu de Dios te hable y te ministre esta noche. Es nuestro deseo. Así que te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos en Marcos en el capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Todo aquel que entienda en el Espíritu esta verdad no está lejos del reino de Dios. Significa que está cerca del reino de Dios. Este pasaje es el espíritu del Nuevo Testamento, de esta palabra. Y yo creo que aquí en este pasaje de la Escritura nos explica lo que hemos venido diciendo todos estos meses a través de esta palabra. Yo oro al Señor. Miren que ustedes que comenzamos a repasar como la semana pasada y nos quedamos en el repaso, porque Dios no solamente quiere darnos a nosotros revelación de la palabra, sino impartición de la palabra. Nosotros como congregación, por la misericordia de Dios, no nos ha faltado la palabra. Dios ha sido muy generoso con nosotros como congregación, que nos ha bendecido, dándonos siempre una palabra nueva cada día. Ha sido un verdadero pastor para nosotros. Nos ha dado pastos verdes, nos ha llevado a los pastizales, a los abrevaderos, y nos ha dado a beber del agua de vida y también de sus manantiales, y también ha suplido nuestras necesidades espirituales. Nosotros estamos acá porque hemos sentido en este día hambre y sed de Dios. Por eso mi oración es que Dios pueda remunerarnos, recompensarnos esta noche, y a través de la palabra impartirnos el entendimiento de esta palabra. La Biblia dice que los verdaderos testigos de Cristo le creen
le conocen y le entienden. Son tres dimensiones en nuestra relación con el Señor. Creerle es el atrio, como hemos dicho, conocerle es el lugar santo, entenderle ya es el santísimo. Y llegar allá, el que entiende a Dios puede caminar con Él. Dios nos ha revelado en espíritu su persona. Cristo vino a revelar al Padre. Y Dios quiere que nosotros podamos entenderle y conocerle a través de lo que es la esencia de la Escritura. Toda la ley y los profetas, como dice aquí, penden o cuelgan, que es la palabra que se usa aquí. Aquí toda la ley y los profetas, como dice la Escritura, toda la ley y los profetas penden, cuelgan sobre esta palabra. De esto depende toda la ley y los profetas. Es la esencia. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Como bien este escriba dijo, aplicando la palabra, que Dios es uno, que Dios es uno y que no hay otro fuera de Él, constituye el todo de la Escritura. Pero entendemos que Israel, como este escriba, entendió que este pasaje donde Dios dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, era simplemente la revelación de que solamente hay un Dios. Y eso es una gran verdad y posiblemente es parte de lo que Dios quiso enseñar. Pero creo que el Señor quiso revelar mucho más que eso. Toda la Biblia dice aquí que depende, que cuelga como todo lo que puede colgar sobre un clavo. Es el fundamento mismo donde todo el edificio de la revelación está sostenido, que Dios es uno. Dios no solamente se revela, Dios se imparte a sí mismo con su creación. Dios se tomó a sí mismo como modelo para crear todas las cosas. Así como la Biblia dice que en Cristo Jesús Dios creó todas las cosas. Cristo fue lo que inspiró al Padre para crear todas las cosas. Dios creó en el Hijo, pero el Hijo tiene la imagen de Dios. Y al crear en el Hijo, creó en su propia imagen. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Estamos estudiando y hemos visto a través de la Escritura que no solamente el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que todo lo creado lleva la imagen de Dios, directa o indirectamente. El hombre quizás más, porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Dios sopló sobre el hombre y le dio el aliento de su vida. Pero el Señor dio una palabra para el sol, otra para la luna y otra para las estrellas. Toda la creación tiene una palabra de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene la inteligencia de Dios, tiene la ciencia de Dios. Todo fue creado, tiene la gloria de Dios. Así que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Dios estampó, plasmó su imagen y semejanza en todas las cosas, porque Dios es espíritu y la naturaleza de Dios está constituida por los atributos de Dios. Amén. Lo que llamamos la gloria de Dios no solamente es el resplandor que refulge en su presencia, sino que la gloria de Dios está en cada uno de sus atributos. La gloria de Dios está en su verdad. Dios puso verdad en todo lo que hizo. La gloria de Dios está en la sabiduría. Dios hizo todo con sabiduría. La gloria de Dios está en su santidad. Dios puso santidad en todo lo que hizo. La gloria de Dios está en sus leyes, está en sus estatutos, está en todo lo que es Dios. Y Dios llenó todo de su gloria. En el aspecto físico de la creación, en el aspecto también espiritual. Aquí en la tierra vimos en el Génesis que el hogar Dios lo hizo también tomando el diseño de su naturaleza. Tomó al hombre, de su costado sacó a la mujer. El hombre entendió y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso quiere decir que esa verdad que Dios es uno vino al hogar. El hombre y la mujer llegaron a ser una sola carne. ¿Creen ustedes que es una casualidad que Dios hace al hombre a su imagen y luego toma a la mujer? Y dice Pablo que la mujer es imagen del varón. El hombre imagen de Dios, la mujer imagen del varón, la mujer imagen de Dios porque si salió del hombre y el hombre es imagen de Dios, por consiguiente la mujer también es imagen de Dios.
Entonces, de la misma manera, vino Cristo, que es la imagen del Dios invisible, y vino a traernos la redención. El pecado nos separó. Cristo vino a unir a Dios. En la cruz del Calvario tomó la mano de Dios y tomó la mano del hombre y unió a Dios y al hombre en un vínculo de unión indisoluble. Ahora Dios, así como Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas, así está Dios en nosotros. Cristo nos hizo nacer a una esperanza viva y nos dio una nueva creación. En Cristo Jesús somos uno con Dios, porque el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? El hombre se separó de Dios. Toda la creación por causa del hombre cayó en un estado de vanidad. Entonces Cristo vino a tomar todos los pedazos, todo lo que se separó de Dios. Por eso 1 Corintios 15 dice que Él va a reunir todas las cosas, y todas las cosas van a estar sujetas. Y cuando todas las cosas sean sujetas a través del Hijo, el mismo Hijo al final se va a someter al Padre, para que el Padre sea el todo y en todos. Esa es la enseñanza de la palabra. Vimos al Dios uno, lo vimos en la redención, lo vimos en la justificación, lo podemos ver en la santificación, en el mensaje de la reconciliación. Lo vimos también como Pablo habla en el capítulo 8 de Romanos. Vimos que el diablo nos separó por el pecado. Ahora dice: nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos unió al Padre. Amén. En todo el aspecto de la redención, Cristo vino a unirnos con el Padre para que seamos uno con el Padre. Y oró al Señor, su oración de intercesión fue: Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio más poderoso a favor del evangelio es una iglesia que se una con Cristo. El testimonio más poderoso a favor del evangelio es una iglesia que viva al Dios uno, siendo todos uno en Él y uno entre nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. En el propósito de Dios a unir los dos pueblos, a Israel y al mundo gentil, en un cuerpo, según Pablo, un gran misterio que estaba escondido desde las edades en Dios, y que ahora Dios lo ha querido revelar. Y la revelación no es que los gentiles iban a alcanzar salvación, porque eso ya lo decía todo el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la tierra, todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron un día que las naciones vendrán a adorar a Dios, a Sión. Ese no es el misterio, que los gentiles iban a ser salvados, sino que de los dos iba a ser un cuerpo. Y Él quitó toda pared que separaba a judíos y a gentiles. Amén. Y de los dos hizo un solo pueblo, haciendo la paz. Amén. Y nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cerca. Y nosotros que estábamos excluidos, ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y ahora no solamente no podemos, como decía, que los gentiles no podían entrar ni siquiera al lugar santo. Ahora podemos traspasar el velo y llegar al Santísimo por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Que Dios imparta esta verdad. Amén. Jesús dijo que un reino dividido no permanece. Aún el reino de Satanás está unido contra Dios. Cuanto más el reino de Dios, que en sí por naturaleza es un reino de unidad. Donde Dios ve unidad, Dios se manifiesta. Como dice Salmos 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta los pies. Amén. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Lo compara con la consagración. Dios, cuando consagraba a los reyes, profetas, a sus ministros, sus sacerdotes, dejaba caer el aceite y bajaba. Era consagración, significa ser santificado para unirse a Dios y a su propósito. Así es el óleo cuando desciende sobre todo el cuerpo. Hay que orar para que la unción desde la cabeza, que Cristo descienda aún hasta los pies. Pero Dios se motiva, mis hermanos. Cuando Dios se ve a sí mismo en la unidad de su pueblo, Dios
se complace en tener misericordia. Hay algo que impele, que apela a Dios cuando Él ve unidad. Cuando Él ve unidad se manifiesta, dice: ahí puedo estar yo, ahí puedo morar yo, porque ahí hay unidad, ahí está mi espíritu, ahí está mi naturaleza, ahí está mi carácter, ahí está mi propósito, ahí están mis caminos. Amén. Iglesia, provoquemos a Dios al amor y a las buenas obras, como el Espíritu nos provoca también a nosotros. Pídale a Dios que esta palabra penetre, porque no está siendo expuesta por meses para entretenernos o para tener algo que decir los martes o el día que sea. Esta palabra es para que nosotros que hemos alcanzado misericordia despertemos y las escamas caigan de nuestros ojos y oremos al Señor hasta desgarrar nuestros corazones delante de Él y decirle: Señor, dame esa verdad, dame un Pentecostés, quiero unirme con mis hermanos, quiero buscar el espíritu del reino, quiero la unidad del reino. Quiero que todo lo que sea separación salga de mí. Porque en Cristo Jesús no hay ni judíos ni griegos, no hay ni bárbaros ni escitas, no hay ni mujer ni hombre, no hay ni niño ni adulto. En Cristo no hay edades, no hay clase social, no hay nada. En Cristo solamente hay una sola cosa: unidad. Amén, unidad, armonía. Usted exprime a Cristo así. Amén. Amén. Cristo es el todo de Dios y la iglesia es el todo de Cristo, y Él quiere llenarnos de su plenitud, mis hermanos. Amén. Y estudiamos también en 1 Corintios 12, en el cuerpo que es la iglesia, que somos muchos miembros. Muchos miembros. Qué tremenda ilustración la del cuerpo, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído eso? Quizás por eso ya quizás no nos toca, no nos impele, porque hemos escuchado tanto esto. Pero ojalá que Dios lo haga nuevo hoy. Que usted mire cómo funciona su cuerpo. Usted se daña o se lastima o se quiebra un huesecito, por pequeño que sea. Se hace una pequeña herida en la piel y todo su cuerpo sufre. Amén. Amén. Todo el cuerpo, cuando hay algo que entra al cuerpo, todo el cuerpo se pone alerta para combatir ese elemento extraño que está entrando. Así debe ser la iglesia. Cuando algo extraño entre, todo el sistema inmunológico de defensa, de todas las armas espirituales de nuestra milicia deben estar alerta. Cuando veamos un hermano caer, salir todos para allá, levantarlos. Como dice la Biblia, si alguno de vosotros cae, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así como, amén. Gloria a Dios. Porque eso fue lo que estudiamos. Eso es lo que estudiamos. Cuando usted esté enfermo, cualquier parte de su cuerpo, por ínfima que sea, insignificante, mis hermanos. Yo me quebré aquí, un accidente, varios dientes de la boca, y por meses estuve paralizado. Problema que no podía comer, que no podía hablar. Me privó de hacer mi trabajo como lo hago cada día. Porque fue lastimado, fue herido el cuerpo. Así debe ser. Cuando su cuerpo se enferma, usted se pone triste, usted pierde la fuerza, usted se debilita, usted cae en un estado de inercia. ¿Por qué? Porque usted no puede trabajar, no puede hacer las cosas que usted siempre hace. Aquellas cosas que tenemos que hacer diariamente y que el cuerpo fue capacitado para hacer esas cosas. Vamos al médico, buscamos ayuda, buscamos una medicina, buscamos algo que nos pueda ayudar. Así debe ser espiritualmente. Hay que velar los unos por los otros. Lo que le pasa al hermano, en último análisis, te va a perjudicar a ti, aunque tú no lo veas ahora. Todo hermano que cae eres tú que está cayendo. Esta noche, por ejemplo, sea por la lluvia, sea por debilidad, sea por contrariedad, sea por ocupación, sea por lo que sea que le pasó a los hermanos que no pudieron venir esta noche, por la razón que sea, eso nos debilita a todos. Tenemos que entender que somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Amén. Yo les he dicho, mis hermanos, que yo nunca he visto un riñón en la oficina de un médico haciendo su turno. Cuando el riñón se enferma, todo el cuerpo va al médico. Un solo dedo que se enferma, todo el cuerpo va al médico. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una unidad. Es un organismo, no es una organización. No es una organización.
que tiene un edificio en Manhattan y una sucursal en Moscú. No, no, no es eso. No, no, no. Y una agencia en tal lugar. No, no. Es un cuerpo. El cuerpo camina, pero todo el cuerpo va, todos los órganos van juntos. Así debe ser. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Carne de su carne y hueso de sus huesos. Somos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si estudiamos este mensaje a la luz del capítulo 12 de Primera de Corintios, hablando del cuerpo, que siendo muchos miembros es un solo cuerpo, y que cuidamos esas partes del cuerpo que son viles, las cuidamos más. Dice la palabra que la cabeza, que es Cristo, no le dice a los pies, yo no te necesito. Si Cristo no le dice a los pies, yo no te necesito, ¿cuánto más nosotros los unos a los otros? Debiéramos de llorar cuando alguien cae. Pero eso no es lo que sucede. Lo arremetemos y le aplicamos todo el peso de la ley, y como que por dentro como que decimos, ya este no puede competir conmigo porque ya cayó, ya perdió su reputación, ya este no compite conmigo. Es un espíritu satánico. Es satánico. Satánico. Amén. Y el diablo usa nuestra carne para desanimar a los demás. A veces hay hermanos que pasan una semana de luchas, de adversidad, de tentaciones, y el Espíritu Santo les ministra y vienen a la iglesia contentos, y viene cualquiera por ahí con una actitud carnal y le quita el ánimo, con una actitud mala, un rechazo en el saludo, una palabra áspera en el servicio, pues un diácono, quien sea, con su mala crianza, una palabra impropia, y ya se le daña el espíritu. Y ahí comienzan dos miembros del cuerpo, en vez de ayudarse, entran en adversidad, en contrariedad, y el diablo produce una separación. Un reino dividido no permanece. Yo nunca he visto a los pulmones peleando con el corazón, ni el corazón con el vaso, ni con el hígado. El único cuerpo que pelean los miembros es el cuerpo de Cristo. Tristemente es así, mis hermanos. En el único ejército donde cuando cae alguien, en vez de levantarlo, lo que hacemos es que lo pisamos, es en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos pasa como esos niños que aprenden y aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Amén. Aquellos que la escuela pasa por ellos, pero ellos no pasan por la escuela no pasa por ellos. Se gradúan de la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Y es tiempo ya de crecer. Es tiempo ya de sacudirnos y decir, yo voy a someter este temperamento impulsivo que desanima, que es inmaduro, lo voy a someter al Espíritu Santo. Porque yo quiero ser de bendición y de edificación para mis hermanos. Hermanos, esta es la parte práctica de este mensaje. Por eso me detengo, porque estudiamos en el capítulo 12 de Primera de Corintios cómo en el cuerpo se manifiesta la verdad de que Dios es uno. Y después hablamos en los dones espirituales y estudiamos lo que dice. Vamos allá, Primera de Corintios, que hoy vamos a hablar un poquito más acerca de los dones. Porque a Primera de Corintios hacemos un repasito breve de eso y entramos a una parte que quiero decir aquí. Vimos por todos los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen? Miren, versículo 5, Primera de Corintios 12, 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién reparte los ministerios? Diga el Señor Jesucristo. Dice que llevando cautiva la cautividad, Dios dones a los hombres. A unos puso en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores maestros, a otros evangelistas. Esos 5 ministerios los imparte Cristo. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, que diga Jesucristo, es el mismo. Oye Israel,
Oye, iglesia, y que imparte los 5 ministerios es uno. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, diga de funciones. Pero Dios, diga el Padre, que hace todas las cosas, en todos, diga, es el mismo. El que imparte las funciones en la iglesia, que es el Padre, según Romanos 12, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu dice que el Espíritu, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué es el Espíritu? El mismo. El mismo. Tanto el que imparte los ministerios, como el que imparte los dones, como el que imparte las operaciones, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad impartiendo. Los tres son uno. Amén. Y entonces, mis hermanos, los tres son uno. Y si los que imparten los dones son uno, yo pregunto, aquellos a quienes se les imparten los dones, ¿no deben ser también uno? ¿No deben ser los que reciben los dones uno, como los dadores de los dones, que también es uno? ¿Para qué nos dan los dones? Hay una palabra que está por todo el capítulo 14. Ven el capítulo 14. Todo el capítulo 14 habla de, hay una palabra que predomina. Es como un estribillo que se repite, se repite, se repite, se repite. Y es la palabra la edificación, la palabra provecho. Capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. 14:1, pero todo que profeticéis. Y ahí todo es interesante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu hable misterios. Yo les compartí a ustedes un estudio acerca de los dones espirituales, y leímos aquí que todos los consejos que daba Pablo dice que todos los dones fueron dados para edificación de la iglesia. De hecho, mire el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos los consejos que Pablo da acerca de los dones espirituales es para que entendamos, hermanos, que todos esos dones son para edificación. Por ejemplo, le voy a leer mis notas aquí porque no quiero versículo por versículo. Dice Pablo, sobre todas estas cosas, dice, sobre todo que profeticéis. Dice que el don más importante es la profecía. El don de profecía supera al de lengua, y a otros porque trae al cuerpo más provecho, según los versículos del 1 al 12. Entonces, para Dios, el don más importante es aquel que más provecho y más edificación trae a la iglesia. La importancia de los dones no es por la unción que tenga, sino por la edificación que traiga. Tú puedes ser el más carismático como los corintios, pero ser un carnal, y lo que hace es que produce división y rebelión, y hay pecados de fornicación que ni siquiera se nombran entre los gentiles. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Hay una palabra ahí, la palabra provecho. Ya lo leímos, lo estudiamos. Noten que el don de lengua se edifica al que habla solamente, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Ahí está la diferencia. Cuando Pablo compara profecía con las lenguas, no es que le reste importancia a la lengua, porque termina diciendo que no rehusemos hablar en lenguas, pero sobre todo que profeticemos, porque la profecía trae 3 cosas que voy a estudiar con ustedes. Ese es el tema de hoy. Pero dice el 4, el que habla en lenguas habla a Dios, y el que profetiza habla a los hombres, según los versículos 2 y 3. Yo pregunto, ¿no es más importante hablar a Dios que hablar a los hombres? Aparentemente sí, pero para Dios lo más importante es la edificación del cuerpo en lo que se refiere a los dones, porque Dios es un Dios de propósito. Amén. Él siempre actúa para cumplir lo que se propone, y el objetivo de los dones es edificar al cuerpo.
Es por eso que la profecía es más importante que las lenguas, porque trae más edificación al cuerpo. ¿Dónde ustedes ven en los dones que Dios es uno? Bueno, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que imparten los dones, se lo imparten a la iglesia en el cuerpo para que todos que ya han sido capacitados con esos dones se edifiquen mutuamente. Si tú tienes el don de fe y yo tengo el don de sanidad, tú me ministras con tu fe y yo te ministro con la sanidad. Tú me edificas a mí y esas cosas nos unen. ¿Por qué? Porque yo edificarte a ti y tú edificarme a mí, eso trae una dinámica de unión, de gratitud, de dependencia. Amén. Entonces yo veo que yo no soy imprescindible, que yo también debo recibir, que yo no lo tengo todo. Por eso Dios no le dio a todos los dones, sino que a cada uno repartió en el cuerpo como Él quiso, para que todos nos ayudemos. Y de esa manera funcionemos como un cuerpo, y de esa manera vivamos de acuerdo a la naturaleza y al carácter del impartidor, que en este caso es Dios. Amén. Dios siempre piensa en el provecho colectivo. Dios no es individualista. Amén. Y eso hay que entenderlo. Todos los consejos que da aquí, que ya lo estudiamos. Y entonces habla del amor. Capítulo 13. Y todo el capítulo habla de cómo el amor, que es el vínculo perfecto, administra los dones. Amén. Miren, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 3, aquí 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aunque aquí está hablando de la profecía, mis hermanos, como el don más importante de los dones, porque trae más edificación a la iglesia, yo quiero decirte que esas tres cosas o tres resultados de los dones, que aunque aquí se aplica solamente a la profecía, usted puede decir que todos los dones traen de una u otra manera edificación, exhortación y consolación. En último análisis es así. O uno de los tres, o dos de los tres, a veces a los tres, depende del don que sea. Pero aquí está hablando de la profecía. Tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Edificación es todo lo que dice Pablo aquí. Usa la palabra provecho. Miren, mis hermanos, escuchen esto, que quizás lo han escuchado de mi boca otras veces, pero es una verdad gloriosa. Es sencilla pero gloriosa. Hay dos cosas que nos ayudan a evaluar si algo es de Dios. Dos cosas: el fruto y la edificación. Fruto y edificación. Fruto tiene que ver con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. El fruto revela la motivación del corazón y la actitud. Yo puedo usar un don para edificarte, y en vez de edificarte te hago daño, te lastimo, que es lo que sucede hoy. Hay personas que profetizan, pero Dios mío, mejor que no lo hagan. Porque ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que sale de esa boca? ¿Cuál es la actitud? A veces es condenación, a veces es juicio, a veces es insultos, desaniman. Y puedo aplicar a cualquiera de los otros dones. Tiene que haber fruto en toda manifestación de Dios. Y el fruto, como hasta aquí, es el amor. El amor es el fruto del Espíritu. El capítulo 13 está ahí como en el medio del 12 y 14, que habla de los dones. Y es el camino más excelente. Y hay que seguir ese camino. El amor. Tiene que haber espíritu de amor en la administración. Y tiene que haber edificación o provecho. Hay personas que enseñan y nunca transmiten a la gente. ¿Por qué? Porque hay un mal espíritu.
Hay dos virtudes en el carácter de Dios que son las hermanas gemelas, y es la misericordia y la verdad. Todo el Antiguo Testamento habla de las dos cosas. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Cuántas? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Te puedo seguir citando. Además te doy una asignación. Búscate en la Biblia una concordancia y busca esas palabras. Siempre están juntas. Misericordia y verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la edificación. La verdad edifica. La verdad es el diagnóstico. La verdad exhorta. La verdad consuela. La verdad edifica. Amén. Amén. Y yo veo que la verdad es el diagnóstico y la misericordia es la medicina. Si usted quiere curar, tiene que haber misericordia y verdad, que viene siendo aquí fruto y edificación. El fruto del amor para edificar. La palabra edificar aquí es tal como la conocemos. De hecho, es la palabra oikodomé. Oiko se casa. Y domé significa construir. Significa construir una casa. ¿Qué significa? Construir una casa. Más adelante vamos a hablar más acerca de la edificación. Yo solamente voy a someramente hablar, porque me voy a detener en un principio bíblico que es edificaos los unos a los otros. Más tarde en otro tema. Y ahí me voy a detener a hablar de la edificación. Porque quiero mencionar estas tres cosas que trae la profecía, los tres elementos de la profecía, y que también debe estar en los dones, en toda manifestación de los dones. Si lo que no trae edificación puede ser que sea muy ungido, pero hay que ponerlo aparte. ¿Por qué? Porque no edifica. No edifica. Puede ser muy lindo, pero no edifica. Perdonen que voy a poner esta ilustración. Nosotros aquí, cuando comenzamos al principio, le dábamos rienda suelta al Espíritu. A veces el culto comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y era precioso aquello. Pero ¿por qué no pudimos seguir así? Porque a veces los profetas comenzaban a profetizar, 2 horas profetizando, y no podían parar. Estaban llenos de unción. Pero hay un momento que, caramba, dice Pablo aquí que para edificación tiene que haber salmos, profecías, palabras de ciencia, tiene que haber todo en el culto, no solamente profecía. Y fue tan difícil porque Dios nos exhortó tantas veces para que acortemos el mensaje, para que haya cánticos, para que haya palabra, para que no haya tanta fatiga y tanto cansancio. ¿Y qué pasa? Algo tan hermoso, porque lo que salía de la boca eran perlas. Pero qué triste las perlas. ¿Por qué? Porque no supimos dar la medida. Edificación. No, porque yo estoy en el Espíritu, sí. Pero si el Espíritu no trae consigo edificación, no vale nada. Perdónenme, puede ser ungido, tú puedes estar en el cielo allá, pero me está llevando al infierno. Porque no me está edificando. No sé si me hago entender. No significa que lo que estaba pasando no era de Dios, era súper de Dios, pero mal administrado. Y por eso tuvimos que llegar a donde estamos ahora. Y ojalá llegue el día que todos los profetas sean pulidos, sean de acuerdo al don. Que digan, caramba, hay un culto, yo no estoy en mi casa para 3 horas profetizando. Voy a dar el mensaje en breves palabras, para que haya edificación, para que lo que sigue venga también. No solamente eso. Y Pablo lo dice aquí, todo un capítulo. Pueden profetizar 2, 3, pero en orden, por turnos. Y ¿por qué? Todos esos consejos que habla ahí, que yo hablé la vez pasada, edificación. Tenemos que aprender. Hay que llevar todos los dones al grado de edificación. Autoexaminémonos en nuestra administración.
Yo me deprimo a veces cuando yo no veo edificación. Cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York aquí, que lo que salía por mi boca, yo mismo me asombraba de la unción, la palabra de ciencia, sabiduría. Yo decía, Dios mío, esto salió por mi boca. Y fueron años dándole palabra a esta ciudad. Y yo iba a mi casa y pasaba la noche entera llorando, examinándome, diciendo, Dios mío, ¿puede este pueblo entender esta palabra a esta altura? Porque tú nos metiste 8 años en un desierto enseñándonos estas cosas, y ahora a tirárselo a un pueblo que no está, que como dice Jesús, ay Señor, no entiende nada. Pero Dios me mandó y yo sufría y me autoexaminaba. Señor, estoy dando la palabra, estoy trazando bien, estoy poniéndole todos los elementos a la palabra. Y cuántas personas, ministros, rechazaron el mensaje, pero yo no los culpaba a ellos. Yo no iba allí, Señor, mira que son cabezas, que tienen la cabeza dura, que son obstinados, que son duros de pelar. No, yo decía, Señor, dame la sabiduría para trazar esta palabra. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? Porque yo tengo que evaluarme. Si lo que yo hago no edifica, perdóname, puede ser muy espiritual, entre comillas, muy ungido, pero no edifica. A veces, cuando no somos maduros, nos concentramos en nosotros mismos. ¿Qué hace? Y vemos todo desde el punto de vista de nosotros, de cómo yo me siento. Qué tremendo, yo me sentí bien, pero todos los que escuchan se sintieron mal. Entonces, pero no era para mí, la manifestación es para mí, es para todos ellos. Ahora, a veces usted exhorta y tiene un montón ahí de personas endurecidas, entonces ya es otra cosa. Pero si los que están ahí no están endurecidos, posiblemente que esté endurecido usted. ¿Cuánto hemos escuchado esto? El asunto es practicarlo. ¿Por qué? Porque nuestro temperamento, que es nuestra carne, nuestra manera de pensar, no de acuerdo a la palabra, daña. ¿Cuántos quieren edificar? Amén. La edificación está en armonía con el gran mandamiento de la ley. Porque el mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Porque tanto Dios como el prójimo es una sola cosa. Porque el prójimo es criatura de Dios, redimida por la sangre de Cristo. En este caso de la iglesia, parte del cuerpo. Y Dios nos salvó para llevarnos a Él, para por toda la eternidad continuar impartiéndonos la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, qué maravilla del amor de Dios, que no solamente me salvó, sino que tomó sus dones, sus ministerios, sus operaciones, sus capacidades ungidas. Me capacitó a mí para que yo, que antes era inservible, que entregaba mis miembros, como dice Romanos capítulo 6, para servir a la injusticia, ahora, santificado por el Espíritu, no soy esclavo del pecado, sino que mi fruto es la santificación, y puedo bendecir a los demás, y vivo para bendecir a los demás. Yo era un árbol seco, ahora soy un árbol frondoso, lleno de frutos de justicia por la gracia de Dios. Amén. Voy a vivir el propósito de mi llamamiento. Hoy codomé construir la casa. Les he hablado muchas veces. Perdónenme esto. Lo voy a decir hasta que un día usted lo entienda. Porque yo no solamente lo entiendo, yo lo lloro. Yo lo lloro porque como mensajero de Dios, como quien ha alcanzado misericordia, y Dios me ha dado una revelación de lo que es el cuerpo de Cristo en el mundo entero, creo que entiendo algo, y lloro por el cuerpo de Cristo, y gimo por el cuerpo de Cristo, y amo el cuerpo de Cristo, y lloro el cuerpo de Cristo, y mi corazón, como el de ustedes, está en el cuerpo de Cristo. Pero es doloroso ver que mientras Dios está construyendo, mientras estamos poniendo los cables de la electricidad, y todo el mundo está tirando cables, los electricistas, hay otro con una tijera de esas grandes rompiendo cables, y entonces estamos tirando la tubería de la plomería, y algunos están destruyendo la plomería.
Y nosotros estamos en el cimiento y algunos dándole el cimiento para romperlo, con espíritu de rebelión, malas actitudes. Usted dice, yo nunca he hecho eso. Claro que no. Hay malas actitudes. Malas actitudes. Hay personas, muchas, que han venido en estos años llorando porque algunos de ustedes le han dañado su bendición con malas actitudes. Líderes a veces, malas actitudes. No saben responder, no saben comunicar una instrucción sin ofender, sin imponerla. Eso no es del Espíritu. O sea, una instrucción es para el bien de todos. Y para que sea para el bien de todos, tengo que darla con amor. Y tengo que darla a un nivel de que el menos entendido lo entienda. Y tengo que tener paciencia hasta que lo capte. Porque la palabra lo dice Pablo. Con toda paciencia y doctrina hay que enseñar. Miren, paciencia, doctrina. Doctrina es enseñanza, verdad. Hablar la verdad con amor. Paciencia y doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tengo que saber comunicar esa palabra. Tengo que saber. Hay sensibilidad. Yo he estado inspirado muchas veces en mensajes, por ejemplo, y estoy hablando de la obesidad desde el punto de vista espiritual. Y hay personas obesas que se me han ofendido ahí en la congregación. Y yo no estoy hablando de los obesos burlándome de ellos. Yo estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Pero cuando me lo dicen, yo digo, ¿qué le importa a mí? ¿Quién nos manda a ser tan bruto? Yo estoy hablando espiritualmente hablando. No, me cae una tristeza y digo, ay, Señor, perdóname. La próxima vez voy a tratar de hacerlo mejor para que no se me ofenda a nadie. Porque yo quiero edificar. Y cuando yo digo algo aquí, porque lo digo para la casa, y esto está saliendo a las naciones, yo salgo corriendo para la edición. Y hablo con Vivian y digo, córtame este pedacito, no quiero que salga. ¿Por qué? Porque yo digo, este lo va a interpretar de una manera y va a ser una trampa para él. Aquel lo va a interpretar de otra manera y no lo va a edificar. Los 3 libros que hemos escrito, mis hermanos, ustedes no saben los años que duramos. Yo he leído cada libro de eso por lo menos 10, 15 veces. Eso era borrando así y volviendo a hacer. Un bautista esto lo puede interpretar de otra manera y puede tropezar. Vamos a ponerlo, vamos a cambiar el lenguaje para el bautista, para el presbiteriano, para el católico. Dios lo sabe. Pregúntenle a la editora cómo era que trabajábamos, cuidando que cada palabra llegue a cada uno de acuerdo al espíritu correcto. ¿Qué me importa el bautista? Que tenga luz. No. La iglesia bautista es la iglesia de Cristo y debe ser edificada con un espíritu correcto, como la iglesia presbiteriana, como la iglesia pentecostal. Amén. Y eso es lo que Pablo habla cuando habla de la libertad cristiana. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Si comer carne es ocasión de que mi hermano caiga, yo no como carne. Amén. Si estoy frente a un hermano adventista, por ejemplo, que no comen carne, cerdo ni camarones, pues yo pido pollo. Perdónenme, no lo voy a ofender. Es su sensibilidad, es creer de esa manera. Yo me como el cerdo entero y no me importa, pero al hermano le es un tropiezo. Hay que usar bien la libertad cristiana con madurez. Todo me es lícito. Y dice Pablo que aún Cristo no se complació a sí mismo. Cristo se aclimató a nosotros para que lo podamos entender. No se adaptó a este mundo, pero se adaptó al entendimiento de los simples para que entiendan. Y todos sean edificados, como dice la palabra. Eso es un lindo espíritu. Porque oye, iglesia, el Señor tu Dios es uno. Y todos tus hermanos son uno contigo. Y como somos uno y nos amamos todos como si fuéramos una sola cosa, pues tomamos de la gracia misericordiosa del Padre, que siendo inútiles nos capacitó para ser útiles, y ahora los que no servían están siendo de bendición para los demás. Oh, gloria a Dios. Así que yo voy a tratar de ser efectivo para usar cada don de mi Padre
lo más eficazmente posible para que alcance el objetivo por el cual el Padre me lo dio, que es que la bendición y la gracia llegue a cada uno de mis hermanos. Aleluya. Amén. 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 Edificar una casa. Todo tiene que contribuir al crecimiento espiritual de los hermanos. Y como voy a hablar en otra ocasión de la edificación, pasemos a la segunda palabra aquí, que es la palabra exhortación. La palabra exhortación es la palabra griega paraklesis. Para significa al lado. Y klesis viene del verbo kaleo, que significa llamar. Significa llamar al lado. Paraklesis es llamar al lado, llamar cerca. Esta palabra denota rogar, diga conmigo, rogar, amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Esta palabra paraklesis, mis hermanos, está muy relacionada con la palabra tan conocida por nosotros, Paracletos, que es el consolador. Paraclesis es consolación, Paracletos es consolador. Quiere decir que el Paracletos, que es el Espíritu Santo, está lleno de paraclesis. O sea, es exhortación, pero es interesante. ¿Saben ustedes que la palabra paraclesis, que se traduce exhortación, se traduce más en la Biblia consolación que exhortación? Tiene los dos significados, pero yo me puse a mirar todas las veces que se usa la palabra en el Nuevo Testamento y se traduce más consolación que exhortación. Pero pensemos en el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14:16, hablando del Espíritu Santo, y os dará otro consolador, es el Padre, para que esté con vosotros para siempre. O sea, y os daré otro consolador, otro paracletos. ¿Y qué significa paracletos? Para es al lado de. Entonces, paracletos es, en la idea, uno llamado al lado de, para ayudarme. Uno que viene cerca de mí para ayudarme. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté cerca de vosotros, para que Él los ayude. Y ustedes saben que en primera de Juan 2:1 se traduce abogado. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí la palabra abogado es la misma palabra, paracletos, que aquí es como abogado. Y es un término legal. En la Corte de Justicia denota un asistente legal, un defensor, un abogado. Ahora, traduzcan esto. Al Espíritu Santo se le llama el Paracletos, el consolador. También el exhortador, porque el Espíritu Santo hace dos cosas. Es consolador porque nos recuerda la palabra de Cristo. Y es exhortador porque nos lleva a toda verdad. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Nos lleva a toda verdad, nos exhorta. Nos recuerda las palabras de Cristo.
El rema, la palabra para consolarnos, es el consolador. Estará con vosotros para siempre, para traer a la memoria las cosas. Ahí hace las dos funciones. Amén. ¿Usted entiende eso? Y fíjense, mis hermanos, para que podamos entender un poquito esta palabra, voy a seleccionar algunos versículos para leerlos. Vengan conmigo a 2 de Corintios 8:4. Ahí que estamos ahí, en 2 de Corintios 8:4. Miren cómo se traduce esta palabra aquí. Segunda de Corintios 8:4. Aquí Pablo está hablando de que él está recolectando una ofrenda para los santos de Jerusalén. Y dice, asimismo, hermanos, el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos paraclesis. Diga, pidiéndonos con muchos paraclesis, que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Cuando ellos vieron que se estaba recolectando una ofrenda para los pobres de Jerusalén, nos rogaron paraclesis. Aquí se traduce como rogar. Nos rogaron que por favor los dejasen participar de la ofrenda para ellos contribuir, y dieron más allá de sus fuerzas para que los hermanos pobres de Jerusalén fuesen consolados, supliendo esa necesidad. Y dice Pablo que esa actitud abundaba en acciones de gracias para Dios, y eso traía gloria al nombre del Señor. Así teníamos que vivir. Amén. ¿De qué manera? Fíjense de qué manera se exhorta. A veces pensamos que la exhortación es: así te dice Jehová, arréglate. No hay comida. Te traigo consolación con una canasta de alimento. Qué tremenda paraclesis. Porque paraclesis significa llamado al lado. Te llamo, hermano, al lado. Al lado es para que tú me corrijas si yo estoy mal, para que tú me recuerdes y tú me muestres el camino de conducta que debo tomar en un momento como este. Para eso están los dones. La profecía es para eso, y los demás dones para dar dirección. Ve un hermano que está torcido, que está desanimado, que está mal. Vengo con la palabra llena de gracia. Ya el hermano está peleando con su carne, está desanimado, está frustrado porque su carne no responde, porque su carne no responde a Dios. Ha tratado muchas veces de vencer y no puede, y está frustrado, cree que no se puede. Por eso está desertando. Yo me voy de acá, trato toda la vida y no he podido. Y cuando está ahí en ese conflicto grande, viene usted con una palabra, y le grita 3 palabras, aunque sea con la Biblia. Usted lo que está es golpeando más su herida. Pero si tú vienes y dices: hermano querido, yo sé que tú no has podido, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sigue adelante, mi hermano. Sigue adelante, mi hermano. Fíjate que Abraham no tuvo que matar a Isaac, pero trató de hacerlo. Y Dios dijo: ya me agradó, yo sé que tú me temes. Aunque tú no lo logres, por lo menos sigue intentándolo. Que si el Señor viene y te encuentra intentándolo, va a decir: yo sé que eres débil y que no pudiste, pero lo intentaste, luchaste, mi hermano. Sigue adelante. Lo importante es llegar hasta el fin y ser coronado. Paraclesis significa que los hermanos, había una necesidad, estaban pasando hambre, estaba mal la iglesia de Jerusalén. Los hermanos, cuando oyeron a Pablo hablar de la condición de la iglesia, sintieron que son nuestros hermanos. Hermanos, los hermanos de Judea estaban lejos, no los conocían. No los conocían, pero eran de sus hermanos. Y ahí los hermanos de Tesalónica, de Filipos, dijeron:
A Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa misma iglesia le está diciendo ahora, Pablo, tú viniste a ayudarnos, tú eres hebreo. Y dice Pablo, ellos participaron. Si ellos les han dado a ustedes las riquezas espirituales, que ustedes den también lo material a ellos. Vamos a ayudarnos. Eso es sensibilidad, empatía, ponerse en el lugar del hermano en el momento de crisis, ser llamado al lado. Si Dios te llama al lado de alguien, hay una emergencia, el hermano está en el hospital, el hermano está en tal condición, llegar ahí, no decirle Dios te bendiga mi hermano, estoy en la calle, no tengo dónde vivir, por lo menos ven una semana a mi casa hasta que Dios te busque un lugar, hermano. El espíritu de hospitalidad, eres mi hermano, no te voy a dejar en la calle. Naturalmente hospedarlo va a ser que me voy a privar de mi privacidad. Voy a tener que cambiar un poquito porque está aquí una persona que no vive conmigo. Pues naturalmente va a implicar un sacrificio, pero es paraclesis. El Señor lo llamó cerca de ti para que tú lo ayudes, como el Espíritu Santo fue llamado por Cristo para que venga al lado tuyo a ayudarte. Paraclesis, exhortación, ruego. ¿Qué manera de practicar la paraclesis, mis hermanos? Rogar para ayudar. En otras palabras, Pablo no nos prive de la bendición de bendecir a nuestros hermanos de Jerusalén. ¿Saben qué es rogar para participar? Qué deseo de ayudar. Pablo sigue hablando. Yo no tengo el tiempo para detenerme a hablar de este espíritu tan lindo como Pablo lo menciona aquí. El ejemplo de ellos. Y estos mismos hermanos, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino esta iglesia. No solamente con los hermanos hebreos, con Pablo también en sus necesidades. Tenían sensibilidad, practicaban. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué uno es? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Amén. Esto es tan hermoso. Voy a leer otro pasaje de la Escritura, mis hermanos, entre tantos, para que podamos entender. Vengan conmigo a 2 de Corintios, ya que estamos ahí. Capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, para que vean cómo se usa esta palabra. Ya vimos cómo se traduce como ruegos. Ahora miren, estoy seleccionando un texto de cada una de las traducciones, porque son muchos textos, pero quiero que usted entienda. Dice aquí el versículo 3, para que entendamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Paraclesis, diga paraclesis. Exhortación, pero que aquí se traduce consolación. Entonces, escuchen eso. El Padre, el que es uno, está lleno de ¿qué? De misericordias, y es un Dios de toda paraclesis. Y si paraclesis es llamado al lado de uno para ayudarlo, ay, el Padre vive siendo llamado. Lo llaman por aquí, aquí está el Padre ayudando. Lo llaman por allá, viene el Padre de este lado. Y el Padre vive como ayudando a los hijos de los hombres, porque tiene el espíritu del amor. Yo quiero ser como el Padre. Yo fui salvo para ser como el Padre, no para librarme del infierno, sino para vivir en el cielo con Él, para Él, en Él y con el espíritu de Él. Y siguen conmigo. El cual nos consuela, diga paraclesis, en todas nuestras tribulaciones. Paraclesis es consolar en las tribulaciones, para que podamos también nosotros, paraclesis, consolar a los que están en cualquier tribulación.
por medio de la paraclesis, con que nosotros somos paraclesis por Dios. Mira todas las veces que aparece aquí paraclesis. Con la manifestación de los dones, tenemos que manifestar el espíritu del Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Donde quiera hay consolación, significa que obró Dios. Obró Dios. ¿Saben las vidas que se acercan a mí? Hay hermanos que piden una cita conmigo. Yo digo, se sientan ahí, yo pienso que me van a exponer un problema. Y comienzan a llorar. ¿Y qué les pasa, hermano? Comienzan a llorar. Y yo tengo aquí 4 meses, 5 meses aquí, pastor. Usted no sabe qué bendición es la palabra. Cómo Dios lo ha usado con la palabra. Cómo me ha bendecido la palabra, Dios santo. Y lloran. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué está funcionando? La paraclesis de la predicación. Amén. Amén. Aquí están los dos hermanos. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie ustedes dos. A la par de ustedes dos. No, hermanos, que vinieron de Quito. Mira, ellos dos vinieron de Quito. Su pastor hace poco estaba acá. Pueden sentarse, hermanos. Ellos vinieron a saludarme. Al principio, con lágrimas en sus ojos, el hermano. Hablando de la edificación, de cómo los mensajes que te salen de este púlpito están bendiciendo. Pero no soy yo solamente. Hay hermanos que editan. Hay hermanos que reproducen. Hay hermanos que lo meten en el internet. Hay hermanos que lo mandan a las naciones. Es un equipo trabajando para la paraclesis. Si tuviéramos el tiempo para leerles los correos de pastores del mundo entero dando testimonio de la palabra que sale acá, pero ¿de qué manera? Las veces que yo he ido a Ecuador, a Quito, veo los hermanos allá que hacen filas para venir a saludarme. Los pastores naturalmente quieren que yo coma, que yo descanse, y vienen y me quieren arrebatar de los hermanos. Dejen a los hermanos porque vienen, pastor, usted no sabe qué bendición por la televisión que yo le escucho siempre. Mire, ay, no le digo a ustedes cuánto dicen, llorando a veces la palabra, la paraclesis. Y yo me siento, mis hermanos, feliz porque a veces me desanimo, me desaliento. Porque veo mucha gente cabezones que no aprecian la palabra. Pero Dios me dice, no ponga los ojos en los cabezones rebeldes que no estiman la palabra ni la entienden, han endurecido su corazón. Fíjate en aquellos que reciben la consolación, la paraclesis de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pónganse en pie ustedes dos, hermanos. Pónganse en pie ustedes dos. Estos hermanos también vienen de otra congregación en New Jersey. Ellos vinieron también a dar gracias por la palabra. Vinieron casi simultáneamente a las dos parejas. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Lo estoy poniendo como ejemplo. Ustedes no saben, mis hermanos. Y yo quiero estimularlos a todos ustedes, los intercesores. Sigan orando, sigan doblando rodillas, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Amén. Gloria a Dios. Ustedes no saben los hermanos que me dicen, pastor, yo estaba en esta situación ya, en una crisis, tomando una decisión que iba a determinar, iba a dañar mi familia. De momento vi su programa, vi exactamente la misma palabra, salió por su boca, que era como Dios hablándome en el momento. Y dije, Dios mío, y abandoné esa idea. Y la palabra vino a tiempo para salvarme. Y digo, Dios mío, un video que lo pusieron, que quizás tiene 5 años que se predicó, pero en ese momento lo pusieron y era la palabra para ese día. Paraclesis. Yo quiero ser un instrumento como mi padre. Yo quiero ser un pastor de toda consolación. Que todo el que se acerque diga, me quiero acercar a ese varón. Porque cuando él habla, digo yo como los caminos de Emaús, no ardía mi corazón cuando me hablaba. Pero qué triste cuando la gente dice, ahí viene fulano, ay Dios mío. Ahí viene a chismear, viene a llamarme a las 3 de la mañana con chismes. Yo no quiero. ¿Cuál es el bendito teléfono?
No quiero chisme. Ven a orar conmigo. Ponte a orar. Llámame para orar. No me llame para hacer perder el tiempo. Paraclesis. Paraclesis. En las relaciones tiene que haber paraclesis. En la impartición de los dones, paraclesis. Porque nuestro Dios, Jesús es abogado, paraclesis. El Espíritu Santo es consolador, paraclesis. Dios es el Dios de la paraclesis, porque nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros a la vez podamos consolar a otros. Si de gracia recibisteis, hermano, da de gracia. Es ingrato. Ingrato. Escuchen esto. ¿Sabe por qué Dios a los hombres, a los impíos, les llama ingratos y malos? ¿Saben ustedes en qué contexto Dios a los impíos les llama ingratos y malos? Cuando dice, el sol sale para todos, justos e injustos. Y habla de los hombres que son, ¿cómo dije? Ingratos y malos. ¿Por qué ingratos y malos? Porque recibiendo tanto del Padre, no reaccionan al amor de Dios. ¿No somos nosotros también ingratos y malos? Que recibiendo consolación, no consolamos. Que a veces nos doblamos rogándole a Dios que nos perdone por la iniquidad que hemos cometido, y Dios nos perdona, y después mandamos a la cárcel al hermano por una tontería, y lo herimos y lo maltratamos y no nos importa. ¿Por qué? ¿Dónde está el corazón del Paracletos? Cuando usted entiende que nosotros somos uno con Dios y que somos parte de un todo que se llama Dios. ¿Qué fue lo que se le encendió a Jesús en la cruz? Cuando dijo, Padre, no les tome en cuenta esa actitud. No saben lo que hacen. No lo tomen en cuenta. Mira, son ignorantes. Si ellos supieran quién soy yo, jamás lo hicieran. No saben quién soy yo. Aunque hayan visto los milagros, no saben. Están ciegos. Los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que nosotros, pero tienen más compasión. A veces los psicólogos tienen más compasión que los pastores. Porque usted va a un psicólogo, usted le presenta una situación de que usted no puede con algo, y tienen una actitud de empatía con la gente. A veces hasta justifican el mal porque se quieren identificar tanto. Yo no creo que debamos llegar al extremo de decirle a lo malo bueno, a lo bueno malo. No. Pero por lo menos entender. Si el hermano es un drogadicto, es fácil para usted, en el nombre de Jesús, hermano, ¿quién te manda a dedicarte a la droga? Yo no estoy en eso. Pero que ya lo probó una vez, se lo llevó el diablo. Mire cómo está. Mire cómo está. Yo estaba tratando una vez con un pariente de mi esposa que era drogadicto y murió de sida. Y lo tuvimos en mi casa. Y vivió en mi casa y me robó un día una grabadora. El segundo día me llevó la grabadora para comprar droga. Y yo me molesté y me enfogoné. Entonces yo fui a confrontarlo y llorando me dijo, mira, yo no quiero hacerte eso, pero es que yo la necesito. Yo está bien, mi papá, mi mamá, yo pienso, mire, yo perdí a mi esposa, a mis hijos, ya nadie quiere estar cerca de mí. ¿Tú crees que yo quiero vivir así? Yo no quiero vivir así, pero yo no puedo salir de este infierno. Se me quitó el coraje a mí. Sentí compasión. ¿Usted cree que hay muchos que quisieran salir? No pueden salir. Necesitan ayuda. ¿O te olvidaste que Dios tuvo misericordia de ti? Este es el mensaje. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos su familia, somos su casa. Oigan las ilustraciones. Cuerpo, muchos miembros, un solo organismo. Casa, muchos miembros, una familia. Casa, muchas partes, pero un solo edificio. Dios es uno. Estamos en la parte práctica del gran mensaje. Ahí cuelga toda la ley y los profetas. Cuando les hablé del buen samaritano Jesús,
Les hablé del sacerdote y el levita, que eran religiosos, bajaban de Jerusalén de adorar. Estaban muy ocupados cuando vieron aquel apaleado. El 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Diga, en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, diga, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra paraclesis, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra paraclesis y salvación. Y si somos consolados, paraclesis, es para vuestra paraclesis y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la paraclesis. Denle un aplauso al Señor. Toda profecía y todo don debe producir paraclesis. Ya les hablé de la palabra de rogar, la traducción, consolar. Después, la próximo martes vamos a meter en la parte de la exhortación para ver cómo lo usa la Biblia, la palabra. Pero creo que ya usted recibió el espíritu de esta palabra de los dones. ¿Cómo se aplica esa palabra? Que Dios es revelación de que somos carne de su carne, hueso de sus huesos, un espíritu con el Señor, todos una misma cosa, un solo Dios, una fe, una esperanza, un Señor, un Padre, un hermano mayor. Somos una sola cosa en Cristo Jesús. Dios te va a llamar al lado de alguien para ayudarlo. Entonces vas a experimentar el amor de Dios, porque Dios es el consolador y el Dios de toda consolación. Dale un aplauso al Señor. Amén, dale aplauso. Bendice a Dios. Amén. Aleluya. Imparte Dios, imparte Dios, imparte. Recibe la paraclesis del Espíritu Santo, la paraclesis del Dios de toda consolación, la paraclesis del abogado de Cristo Jesús. Se vaya la indiferencia, la apatía, el desamor, se vaya la división, se vaya todo lo que nos separa. Que Cristo nos una en el vínculo perfecto del amor. Una iglesia saludable ama. Una iglesia saludable tiene el Espíritu del Padre. Una iglesia saludable tiene la naturaleza de Dios. Una iglesia saludable es una e indivisible. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Padre, te necesito, Dios, en mi vida, en mi casa, en la congregación que tú me has dado a pastorear, en tu cuerpo mundial que es la iglesia. Por favor, Dios mío, danos un nuevo Pentecostés. Vuelve a que seamos de una misma mente y de un mismo corazón, que estemos unánimes juntos sintiendo una misma cosa. Así como tú eres uno con Cristo, contéstale a Cristo la oración de ser uno. Imparte, llévate el despotismo, llévate el egoísmo, llévate la ira, el enojo, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, el orgullo, Señor, todo eso que nos separa, el individualismo, el personalismo. Y damos la unidad del Espíritu. Que usemos lo que tú nos has dado, Señor, como gracia para impartir a los demás y bendecir a los demás y edificar y construir y contribuir a la edificación de los demás. Que todo lo que hagamos sea para provecho de los demás. Así como Cristo dejó la comodidad y la gloria del cielo para venir a la cruz, a la vergüenza, al rechazo, a la maldición, para llevarnos a Dios.
que haya en nosotros el mismo sentir de Cristo. Señor, danos la paraclesis, danos ese espíritu de ruegos por los necesitados, danos ese espíritu de consolación, Dios mío. Ayúdanos a ir a aquellos que claman llorando, Señor, que alguien se apresure y venga a ayudarme. Hay tantas vidas llorando que están en el borde de la desesperación. El diablo los arrastra con las cadenas hacia el infierno, y nosotros somos la esperanza de este mundo. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, lloro por ti, mi hermano, que el amor de Dios que excede a todo conocimiento se derrame sobre ti en esta hora. Y el sentir de Cristo, el sentir de Dios, ese Dios uno, ese Dios uno, ese Dios uno, ese Dios uno descienda sobre ti y te haga uno con tus hermanos, uno en el propósito, uno en sus caminos, uno en su corazón, uno en su conducta y uno todo con Él. Y con el pueblo de Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Amén. En un mismo cuerpo adoremos a Dios. Amén. ¿Se le cansaron las manos? Amén. Vamos a levantarnos ahora, hermanos, y vamos a hacer una cosa. Tómale la mano a su hermano y vamos a cantar unidos en un cuerpo, en una misma mente y en un mismo corazón, y exaltemos al Señor de la gloria. Un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente, en un mismo corazón. En un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente, en un mismo corazón. Al único, unidos en un cuerpo, levantando manos altas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en
démosle gloria a Él. Él es el único digno. Solo tú, Jesús. Tu pueblo unido te bendice a ti y levanta sus manos y su corazón entregados a ti como uno. Te decimos: tú eres el único y sabio Dios. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Tú nos perfeccionarás hasta el fin. Aleluya. Al único y sabio Dios, al Rey supremo y inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo y inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. El único y sabio Dios, Rey supremo y inmortal, Amén. Amén. Señor, Padre, nuestro hermano mayor Jesucristo, tu Hijo, que está a tu diestra, te oró que seamos una sola cosa. Tú oyes al Hijo, concédele ese ruego y haz que seamos uno. Y que así como cuando alguien toca a un familiar nuestro en lo natural, Señor, estamos dispuestos a todo para defenderlo. Así sea también espiritualmente, que defendamos a nuestros hermanos, que estemos dispuestos a identificarnos con sus necesidades y a tener un espíritu de amor, de paciencia, de misericordia, de paraclesis, Señor. Llévanos bien a nuestros hogares, cuidados, protegidos, y que nunca olvidemos esta palabra y esta impartición en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.